El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. En el programa de hoy analizamos el primer capítulo de Catelyn en Juego de Tronos y como siempre podéis escucharlo tanto en iVoox como en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Yo soy Berta, Balaena Velaryon en Twitter, y estoy rodeada una semana más por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad que muy contenta, emocionada con este capítulo. Tal vez es un capítulo un poquito más cortito, pero a mí me gusta porque empieza a introducir todo el tema de la religión, del bosque de dioses, también la relación que existe entre Ned y Kat y también pues esa relación que hay entre Jon Arryn, entre Robert, entre Ned. O sea que, aunque quizá no sea un capítulo muy llamativo, yo creo que podemos sacar cosas interesantes. Javi, ¿qué tal? Hola, muy buenas. La verdad es que es un capítulo que no pasan grandes cosas, pero sí nos cuenta o nos pone las piezas en el tablero para lo que nos va a pasar después. Es que nos dice que los Stark y los Lannister no se llevan muy allá, que hay una cosa llamada el Valle de Arryn, que Catelyn tiene una hermana con la que se lleva así asá. Es un capítulo como que nos empieza a levantar el telón para lo que va a ser ya la obra magna, que es toda la tensión política de Juego de Tronos. Así que estoy deseando hablar de él. Y Santi, ¿cómo estás? Hola a todos, chicos. Pues sí, como decía Javi, es un capítulo donde no pasan grandes cosas, pero de todas maneras exactamente vemos sobre todo a esa persona que va a estar ahí, como es Catelyn, que va a definir muchas cosas a partir de ahora. Y pues vamos a ver sobre todo pues eso, un poco del primer gran escenario que nos muestra la serie, como es Invernalia. Así que vamos a ver qué nos trae todo esto. Bueno, y como todas las semanas, sabéis que os proponemos que nos dejéis preguntas sobre el capítulo a tratar. En esta ocasión, nuestra compañera Cristina del podcast de Paseando por la Cabo Baja ha sido la que nos ha ayudado con esta pregunta sobre el primer capítulo de Catelyn, que vamos a escuchar a continuación. Hola, quería enviar un saludo a La Canción Continúa. Enhorabuena por el podcast. Espero que de verdad que grabéis muchísimos programas y que tengáis mucho éxito porque estas cosas siempre vienen fenomenal. Yo soy Cristina de Paseando por la Cava Baja, el podcast de iVoox. Y bueno, pues tenía una pregunta para vosotros sobre el primer capítulo de Catelyn en la novela Juego de Tronos, de la saga Canción de Hielo y Fuego, por supuesto. Quería preguntaros cómo consideráis que debió ser la infancia, la juventud de Catelyn en Aguas Dulces con su hermana Lysa y demás, y lo que sabemos un poco, ¿no? Porque como en ese capítulo se ve el contraste entre las cosas del norte que no le gustan y nos habla pues de Lysa tras la muerte de Jon Arryn y de cómo debe sentirse y de Brinden, de Lord Brinden. Bueno, pues, ¿qué opináis al respecto? Un saludo y hasta luego. Vale, pues por lo tanto, y en mi opinión, yo veo a Catelyn en su infancia como una persona la cual pues tuvo una infancia muy complicada porque su madre murió siendo ella muy niña, porque su padre usualmente, al ser pues banderizo de un señor, estaba mucho tiempo fuera o en guerras o en demás, y pues tuvo que al final refugiarse mientras estuvo su madre y no estaba muy enferma, pues intentar estar con su madre. Luego se refugió mucho también en su tío Brinden, y vemos pues esa infancia en la cual tenía una relación con Lysa, la cual pues al parecer era bastante estrecha, llegando al punto en el cual nos describen que jugaban mucho juntas, que se crearon idiomas juntas, y pues empezamos a ver también atisbos de esa relación como tal que tendrían de convivencia Lysa, Catelyn y Peter Baelish, Meñique, en la cual pues vemos como ellas lo usaban como pues su niño, como su niño de los juegos, por así decirlo. Así que veo pues en contraposición esto también un poco como el saber que de un momento a otro ella se tuvo que convertir pues en prácticamente señora de su casa después de la muerte de su madre y tomar responsabilidades que para una niña de su edad posiblemente en el contexto de lo que es lo medieval
muy posiblemente sería normal, pero pues de todas maneras para una niña tan pequeña pues no es normal que una niña tan pequeña asuma tantas responsabilidades de golpe. Así que, bueno, abrimos el debate con esto. Cuéntanos, Javi, ¿tú qué piensas sobre esta Caitlyn más joven y previa a llegar al norte? A mí me parece muy interesante el contexto en que crece Caitlyn. Creo que la pregunta de nuestra amiga Cristina, además yo que la conozco, es muy buena. Básicamente porque Caitlyn es hija de uno de los mayores animales políticos que ha visto Poniente, iba a decir, en cientos de años. Las ambiciones sueñas de los Stark, igual las mencionamos en este podcast. Uno de los mayores actores intelectuales, por no decir que el mayor, es Hoster Tully. Hoster Tully es una persona que está desde que sus hijas tienen edad para respirar, ya está pensando con quién casarlas para hacer alianzas. También quería a ver a quién casaba a Brinden. Edmure se le descuadró un poco, pero también lo tiene en la recámara. Hoster Tully es un personaje tremendamente político que el legado de la historia actual no somos conscientes de la influencia que ha tenido Hoster, porque en Canción del Fuego no le leemos, le vemos muriéndose, ¿no? Le veremos en Tormenta de Espadas de hecho morir. Pero es que la rebelión de Robert no hubiera sucedido sin Hoster Tully. Entonces, crecer cuando tu padre es Hoster Tully, tu padre ha tenido que enseñarte todo tipo de politiqués, de cómo manejarse en una corte, de cómo tejer alianzas. Caitlyn es un personaje hiperpolítico, por eso tiene luego tanto interés que se convierte en un ser mágico, en una zombie, que ya veremos si lo comentamos en el podcast, pero me parece muy interesante cómo tuvo que crecer en esa... yo me imagino nada más en Aguas Dulces. Recordemos que la casa Tully es una casa que, bueno, es una casa de advenedizos, que son señores de las Tierras de los Ríos desde la conquista de Aegon, pero que hay casas de las Tierras de los Ríos mucho más antiguas y poderosas que ellos. Yo me imagino que su padre pues tiene que intentar llevarse bien con los Flay, con los Bracken, con los Blackwood, pero los Mallister y con casi cualquier casa que pasa por ahí que puede tener más rancia abolengo que los Tully. Entonces, creo que vivió una infancia y una juventud muy interesante, que fue aprendiendo un poco a cómo manejarse políticamente y cómo tratar con señores de todo tipo, y que claro, es un contraste muy grande cuando llega a Invernalia y ahí su capacidad política sigue presente, pero está mucho más acotada porque ahí quien lleva las riendas es Ned Stark. Exacto, Javi, no puedo estar más de acuerdo, porque ya no es solo que te criara Hoster Tully, que es una de las mayores figuras políticas de Poniente, sino que además la pronta muerte de su madre, yo creo que marcó a Catelyn en el sentido de que ella tenía que ser ya la señora de Aguas Dulces, en tanto en cuanto su padre pues iba a guerrear o a resolver un conflicto entre vasallos. Y yo me imagino a Caitlyn como figura de autoridad ya siendo muy joven en Aguas Dulces, y esto lo trasladará después a Invernalia, pero es lo que dices tú, ya un pasito por detrás de su marido, de Ned Stark, ¿no? Pero sí, Caitlyn, su infancia y sobre todo esa crianza proveniente de Hoster Tully es lo que la marcará para ser en la saga, en los libros, pues un animal fundamentalmente político y analítico sobre todo. Sí, estoy de acuerdo con el tema de haber crecido en un hogar donde la estrategia estaba en el orden del día. También creo que el comportamiento que tiene siendo ya la señora Stark forma parte de esa estrategia, ¿no? En el sentido de que, bueno, a las mujeres se las educa así. Entonces creo que también en muchas ocasiones, bueno, aconseja a Ned muchas cosas, y también luego a su hijo lo vemos, ¿no? Quizá cuando bueno, empieza todo lo de Robb, es cuando realmente ella brilla como estratega. Se equivoca también, casi siempre por amor, pero sobre todo brilla en ese momento. Y sin duda no podemos evitar hacer un paralelismo entre ella y su hija. Creo decir que es evidente que Sansa sigue esos pasos de otra manera, porque también las circunstancias son distintas, pero sin duda es cierto pues que Catelyn, habiendo crecido en ese hogar, pues eso se tiene que ver en algún momento, y yo creo que se ve siempre paulatinamente, ¿no? Como nos suele enseñar Martín. Y sobre todo también teniendo en cuenta que es una primera hija, ¿no? Yo creo que las primeras hijas y los primeros hijos siempre están un poquito condicionados por ser el hijo al que se le enseña todo lo que debe ser. Los padres se vuelcan más en esos primeros hijos, y a ella le enseñaron pues todo muy marcado, ¿no? Todo lo que tenía que hacer para ser la mejor señora de su casa posible. Y ahí entra un poco lo que nos hacía la pregunta, la contraposición con Lisa, ¿no? Lisa es un poquito, quizá no tuvo una educación tan estricta en ese sentido, y quizá esa puede ser la diferencia tan marcada entre sus personalidades. Además,
Bueno, me gusta mucho cuando Caitlin recuerda su pasado como algo así muy... lo típico de que el pasado siempre fue mejor y en cambio Lisa lo recuerda como casi una pesadilla, ¿no? Como su padre la podía haber tratado, como todo el conflicto con Meñique. Sin duda, muy buena pregunta y además muy interesante analizar el pasado de Caitlin, que seguro que lo comentamos más adelante en el podcast. Así que antes de empezar a analizar este capítulo, ¿qué os parece recordar un poquito qué se nos contaba en él, Beatriz? A Catelyn nunca le había gustado aquel lugar, pero sabía que allí era donde estaría su esposo aquella noche. Siempre que le quitaba la vida a un hombre, buscaba la tranquilidad del bosque de dioses. Ella había nacido y se había criado en Aguas Dulces, en el Forcarroja del Tridente, y la sangre Tully le corría por las venas. Allí el bosque de dioses era un jardín alegre y despejado, en el que las altas secuoyas proyectaban sombras sobre los arroyuelos, los pájaros cantaban y el aroma de las flores impregnaba el aire. Pero en Invernalia el bosque era muy diferente. Era un lugar oscuro y primitivo, con árboles viejos que nadie había tocado en 10.000 años. Olía a tierra húmeda y putrefacción. Se trataba de un bosque de árboles centinela, robles imponentes y carpes antiguos como el mismísimo reino. Los troncos negros estaban muy juntos. Las ramas tejían una techumbre tupida y las raíces deformes se entrelazaban bajo la tierra. El silencio imperaba, así como las sombras, y los dioses de aquel bosque no tenían nombre. Catelyn profesaba la fe, igual que su padre, que su abuelo y que el padre de su abuelo antes de ellos. Sus dioses tenían nombres y unos rostros que le eran tan familiares como los de sus progenitores. Había sido ungida con los 7 óleos y había recibido su nombre en el septo de Aguas Dulces. El culto consistía en un septón con un incensario, un cristal de 7 facetas lleno de luz y voces que entonaban cánticos. Los Tully tenían un bosque de dioses, como todas las grandes casas, pero no era más que un lugar por donde pasear o tomar el sol. El culto quedaba reservado para el septo. Por eso Ned había hecho construir para ella uno pequeño, donde pudiera cantar a las 7 caras de Dios, pero los dioses de su marido, los de los Stark, eran los antiguos, dioses sin rostro y sin nombre. En medio del bosque un arciano se alzaba junto a un estanque. Ned lo llamaba el árbol corazón. La madera era blanca como el hueso, con hojas de un rojo oscuro que pendían como manos ensangrentadas. En el tronco había una cara tallada, de rasgos melancólicos y ojos enrojecidos de savia seca, extrañamente atentos. Aquellos ojos eran viejos, muy viejos, más viejos que la propia Invernalia. Habían visto el día en que Brandon el constructor puso la primera piedra, según las historias. Se decía que los hijos del bosque habían tallado las caras en los árboles durante el amanecer, antes de que llegaran los primeros hombres procedientes de la otra orilla del mar angosto. En el sur ya no había arcianos. Habían talado y quemado los últimos hacía 1000 años, a excepción de la isla de los rostros, donde los hombres verdes montaban guardia. Pero en el norte todo era diferente. Había un bosque de dioses en cada castillo, un árbol corazón en cada bosque de dioses y una cara tallada en cada árbol corazón. Ned estaba sentado en una roca cubierta de musgo bajo las ramas del arciano. Tenía hielo sobre las rodillas y estaba limpiando la hoja. Mientras se acercaba, sentía que los ojos rojos del arciano la seguían. Llamó a su esposo. «Catelyn», dijo él alzando la vista hacia ella, «¿dónde están los niños?» Siempre le preguntaba lo mismo. Ella contestó que estaban discutiendo sobre cómo llamar a los cachorros mientras se sentaba con la espalda apoyada contra el arciano. Las niñas adoraban a los suyos también, pero Rickon, el más pequeño, tenía miedo porque solo tenía 3 años. Debe aprender a enfrentarse a sus miedos. No va a tener 3 años toda la vida. Y se acerca el invierno.
Aquellas palabras le provocaron a Kat el mismo escalofrío de siempre. Era el lema de los Stark. Todas las familias nobles tenían un lema, pero solían ser alardes de honor, promesas de lealtad, juramentos de valor y fidelidad. Todos menos el de los Stark. Se acerca el invierno. Catelyn reflexionó sobre lo extraños que eran los norteños. Ned le reconoció que el preso había muerto bien, mientras pasaba el retal de cuero engrasado con suavidad por el mandoble. Bran se había portado muy bien. Habría estado orgullosa de él si lo hubiera visto. Kat siempre estaba orgullosa de su hijo. No podía apartar la vista de la espada y, aunque no le gustaban demasiado, era innegable que Hielo poseía una belleza propia. La habían forjado en Valiria antes de que la maldición cayera sobre el antiguo feudo franco. Tenía 400 años y conservaba el filo del día en que la forjaron. Su nombre era aún más antiguo. Un legado de la edad de los héroes, cuando los Stark eran los reyes del norte. Ned se lamentó sombrío de que ya eran 4 los desertores que había tenido que ejecutar aquel año, y sentía que aquel en particular estaba medio loco. Había algo que le inspiraba un miedo tan profundo que no entendía nada de lo que él le decía. Su hermano Ben le había escrito diciéndole que la Guardia de la Noche contaba ya con menos de 1000 miembros, y no era únicamente por las deserciones, sino también por las bajas en las expediciones a manos, probablemente, de los salvajes. Mientras contemplaba a Hielo, le dijo a su esposa que seguramente llegaría el día en el que tendrían que cabalgar hacia el norte para detener al rey más allá del muro. Al ver el miedo dibujado en el rostro de ella, la tranquilizó, diciendo que no tenían nada que temer de Mance Rayder. Pero ella respondió que más allá del muro había cosas aún peores. «Pasas demasiado tiempo escuchando los cuentos de la vieja Tata», dijo Ned mientras sonreía. «Los otros están tan muertos como los hijos del bosque. En opinión del maestre Luwin, no existieron nunca. Nadie los ha visto jamás». Catelyn le recordó que hasta aquella mañana nadie había visto jamás a un lobo huargo y Ned tuvo que ceder, recordando que no se podía discutir con una tuli. Mientras envainaba a Hielo, le preguntó a su mujer cuál era el verdadero motivo de que se acercara hasta allí, con lo poco que le gustaba aquel lugar. «Hoy hemos recibido noticias amargas, mi señor. No he querido molestarte hasta que te hubieras aseado. Lo siento mucho, mi amor. Jon Arryn ha muerto». Catelyn miró a los ojos de su marido y, tal como había supuesto, vio cuán duro había sido el golpe. En su juventud Ned había sido pupilo de Jon Arryn en el Nido de Águilas, y éste había sido como un padre para él y para su otro pupilo, Robert Baratheon. Cuando el rey loco Aerys II Targaryen pidió sus cabezas, Jon Arryn alzó una revuelta antes de entregar a aquellos a los que había jurado proteger. Además, hacía 15 años, este segundo padre se había convertido en su hermano cuando él y Ned se casaron al mismo tiempo con las 2 hijas de Lord Haster Tully. Catelyn le dijo que la noticia estaba confirmada. La carta llevaba el sello real y era del puño y letra de Robert. La muerte de Lord Arryn fue rápida y lo único que pudo hacer el maestre Pycelle fue darle la leche de la amapola para que no sufriera. Ned se consoló con aquello y, a pesar de tener el dolor reflejado en su cara, pensó primero en ella, en su hermana y en el hijo de ésta. Quería saber si estaban bien. Se encontraban bien y habían vuelto al Nido de Águilas, aunque ella hubiera preferido que se fueran a Aguas Dulces por lo alto y solitario del nido. Su hermana necesitaba el consuelo de su familia y amigos, ya que el recuerdo de su esposo estaría en cada piedra. Ned recordó que el tío de Catelyn, Brynden Tully, era caballero de la Puerta del Nido de Águilas y la animó a ir con los niños para hacer compañía a Lysa y a su hijo Robin. «Ojalá pudieras seguir tu consejo», dijo Catelyn. La carta traía otras noticias. El rey está de camino hacia Invernalia. Viene a buscarte.
Ned tardó un momento en entender qué le decía, pero cuando lo comprendió, desapareció la nube que le oscurecía los ojos y el rostro se le iluminó con una sonrisa. A ella le hubiera gustado compartir su alegría, pero había oído las habladurías de la loba Wargo muerta con una asta rota en la garganta. El miedo le retorcía el estómago, pero se obligó a sonreír para aquel hombre al que amaba, y le recordó que debía avisar a su hermano, que estaba en el muro. Ned asintió, se levantó y le ayudó a ponerse en pie. Ese hijo de... ¿Cuántos años han pasado? Y no se le ocurre avisarnos con más antelación. Decía el mensaje cuántas personas venían en el grupo. Catelyn calculó que, como mínimo, 100 caballeros con todos sus criados y por lo menos 50 jinetes libres, además de Cersei, los niños y los hermanos de la reina. Ned hizo una mueca. No había perdonado a la familia de la reina, los Lannister de Roca Casterly, que no se unieran a la causa de Robert hasta que la victoria ya estaba asegurada. Pero estaba dispuesto a soportar una plaga de Lannisters por el placer de tener al rey Robert en su casa, aunque se trajera la mitad del reino. Tenía muchas ganas de ver a los chiquillos, ya que la última vez que se encontraron hace 5 años, el pequeño todavía mamaba del pecho de la Lannister. Catelyn dijo que el príncipe Tommen había cumplido ya los 7, y le advirtió a Ned que fuera más cuidadoso, ya que según se decía el orgullo de la Lannister, su reina, aumentaba cada día que pasaba. «Tenemos que organizar un banquete con trovadores», dijo Ned apretándole la mano. «Faltaría más. Y seguro que Robert quiere salir de caza. Enviaré a Joria hacia el sur con una guardia de honor para que los reciba en el camino real y les proporcione escolta hasta aquí. Dioses, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Y ya están en camino. Ese condenado. Voy a darle de patadas en su culo de rey». Sin duda, un capítulo corto pero cargado de información. El inicio del capítulo es una larga introducción descriptiva de Invernalia, y es curioso cómo Martin elige a Catelyn, que no es norteña, para describir esta localización, un poco en contraposición a Aguas Dulces. Kat recuerda el castillo de su infancia como un lugar feliz, luminoso y cristalino, y lo compara con lo lúgubre y gris, pero también imponente e intimidante que resulta Invernalia y esa aura de poder primitivo que desprende. Invernalia es para ella un lugar frío, oscuro y extraño, y el bosque de dioses es el culmen de esta sensación. Es un lugar solitario y primitivo y cargado de un poder que parece pertenecer solo a los norteños, lo que acentúa en Kat el pensar que ella no es de ahí, que es una extraña y que por eso afirma que no le gusta estar allí. Pues yo creo que precisamente el que Martin nos haga entrar a ver desde los ojos de una persona ajena al norte es totalmente hecho para ser así, porque si lo vemos, estás dando el contexto de una persona que está acostumbrada a otra tierra totalmente diferente y que por cosas del destino, por cosas de matrimonios y enlaces políticos, ha terminado en un ambiente totalmente diferente al suyo. Así que me parece que es la mejor manera de describirlo, de decir, mira, este lugar es muy lúgubre, este lugar es muy, muy triste, todo, o sea, como describe los olores, sobre todo cuando entra al bosque de dioses y dice que huele a podredumbre y a moho. O sea, me parece que es de verdad Catelyn la mejor persona para poder iniciar esto de ver cómo es Invernalia, de ver cómo, sobre todo, cómo el norte tiene esa personalidad tan diferente al resto prácticamente de lo que es Poniente. Lo habéis comentado los dos, me parece muy interesante que nuestros ojos en Invernalia sean de Catelyn, porque además me parece también llamativo que fíjate que han pasado años y Catelyn sigue sin ser norteña, ¿eh? Yo recuerdo que decimos, es Catelyn Stark, claro, porque su apellido es Stark, pero ella sigue siendo tal, y hay veces que vemos matrimonios que la mujer como que se integra tanto en la casa del marido que, bueno, que al final es una más, ¿no? Y precisamente la casa Tully es una casa, como hemos dicho, que no tiene el rancio abolengo ni mucho menos de la casa Stark. Pero es una casa sureña, se ha criado en un entorno distinto, no cree en los antiguos dioses. Entonces, ya digo, me parece además muy humano y muy realista que si Catelyn tenía otros orígenes distintos, pues lo siga recordando, y aunque han pasado años, el bosque de dioses de Invernalia pues le siga pareciendo un sitio un poco extraño.
A mí en el aspecto literario lo que me parece curioso es que al final los ojos de Kat son los ojos del lector y estamos descubriendo el norte, estamos descubriendo también, nos habla de las comparativas de las religiones y nos damos cuenta quizá pues nosotros tal vez por nuestra cultura, por lo que sea, estamos igual más acostumbrados a algo parecido a lo que vivió Catherine en su día, ¿no? Incluso habla de incenciarios, habla de septos, de lugar de culto, ¿no? Y también gracias a la mirada de Catherine nos adentramos en este mundo tan distinto que es el mundo del norte, de la religión del norte, de los dioses sin voz, sin cara, sin nombre. Y yo creo que es una forma también de introducirnos esta pequeña parte mágica que de vez en cuando pues va saliendo, estas pequeñas joyitas mágicas que van saliendo, y creo que sin duda Catherine es un buen punto de vista para descubrirlo. Es también una forma de introducirnos y de sentirnos muy identificados con el personaje, ¿no? Y de cómo ella acepta eso, a pesar de que por supuesto nunca se acabará de sentir norteña, por mucho que ella ponga todo su empeño seguro. Entonces es curioso a nivel como lectores tener esa visión de ella. Exacto, y es que además Martin aprovecha no solo para marcar esta diferencia entre el norte y el resto de los reinos, sino también para construir su mundo. Como dices, establece las diferencias religiosas entre los seguidores de la fe y los de los antiguos dioses y nos introduce un poco cómo son los arcianos que llevan ahí desde el inicio de los tiempos. Como sabemos, esta será una de las cuestiones más relevantes de la saga porque los arcianos son testigos de eventos pasados, incluso de hace milenios, lo que implicará que Bran pueda conocerlos a través de su don. Personalmente recuerdo que tras terminar Danza de Dragones y releer un fragmento de este capítulo, y lo voy a citar, dice: en el tronco había una cara tallada con rasgos alargados y melancólicos, y los ojos enrojecidos de savia seca extrañamente atentos. Aquellos ojos eran viejos, muy viejos, más viejos que la misma Invernalia. Y un poquito más adelante añade: el mantillo milenario que cubría como una gruesa alfombra el suelo del bosque de dioses devoraba el sonido de sus pasos, pero los ojos rojos del arciano parecían seguirla mientras se acercaba. Yo cuando leí esto me quedé helada al comprender que esos ojos extrañamente atentos no eran solo los de Cuervo de Sangre, sino probablemente también los de su propio hijo Bran en el futuro. La forma en la que Martin juega con esto durante la saga, pues sencillamente brillante, ¿no? También con la intención de seguir construyendo su mundo, pues Martin, a través de esta conversación que Kat y Ned mantienen sobre la decapitación de Gareth, nos sigue introduciendo el conflicto con Mance Rayder, ¿no? Y Ned incluso llega a plantear marchar al norte del muro, a acabar con la amenaza que supone. Y aquí cabe hacer una apreciación sobre cómo Catelyn pues le aterra la idea porque teme que sean reales las historias sobre los otros que ha escuchado, lo que yo creo que pretendía funcionar también como un presagio de lo que sería su futuro, pues en esa carta original de Martin en 1993, en cuyo destino Catelyn era viajar al norte con sus hijos y acabar muriendo a manos de los otros, ¿no? Sí, me parece que esto lo habías hecho tú en el análisis, Berta, y me parece un detalle bastante genial que yo en su día no me di cuenta cuando leí la saga o cuando la releí. Y es eso que hemos hablado aquí hemos hablado más veces y ya está bastante debatido el tema de cómo Juego de Tronos, por lógica evidente, es el libro que tiene más retazos de la carta del 93. Vemos un Jon más parecido a ese Jon casi protagonista heroico. Luego, con los libros va siendo un personaje no tan blanco. Vemos a un Jaime que no te crees que es el Jaime de la carta, ese Jaime que se convertiría en la carta 93 en el rey de Poniente a base de matar a cualquiera que estuviera en su camino, ¿no? Y lo que has dicho tú ahora, que me parece muy, muy revelador, ese miedo de Catelyn hacia los otros, que en el resto de la saga tú le echas que Reyes y Tormenta y no vemos una Catelyn que le preste a Mance Rayder, pues un poco, pero prácticamente nada, y a los otros ni mención. Por supuesto, después en la saga Catelyn está mucho más centrada en el conflicto político, básicamente porque su hijo es el rey en el norte y está enfrentado a la corona, pero me parece un muy muy buen detalle eso, la verdad. Ya digo, yo es de las cosas que pienso que igual si George Martin volviera a reescribir la saga, pues igual es una cosa que cambiaría, porque como has dicho tú, es una sureña, para el sur los otros son eso, un cuento de viejas, ¿no? Pero
Pero eso, yo creo que aquí es restos de que Martin había puesto aquí presagios. De que vemos, Martin lo primero que escribe Canción del Fuego son lo primero que se le ocurre, lo hablamos en el podcast pasado en Abundancia, la escena de la decapitación y luego el encuentro con los lobos guargos. Y lo último, y la primer borrador que escribe, para luego que luego volvéis a Hollywood para hacer una serie que sale mal, Durways, es 100 páginas y un mapa. Entonces todo lo que pasa en las 100 primeras páginas de Canción del Fuego probablemente sea cosas de la carta del 93. Así que yo digo, creo que aquí te has dado cuenta, Berta, de un detalle muy, muy interesante que yo al menos no había visto nunca. Además que también, retomando lo que habíamos hablado pues el podcast pasado, vemos como realmente gente como Caitlin sí que se cree cosas del saber popular, del que el mismo Ned le dice, el maestre ni siquiera cree que hayan existido. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que, al haber convivido con diferentes tipos de personas, de venir ella de una casa mucho más al sur, tiene todavía ese miedo a la parte mágica, a la parte que no entiende. Y me parece muy interesante ver cómo es la posición de Caitlyn frente a lo frío y pensar con la espada más que todo de cómo le responde Ned, de decirle, mira, si hay que ir al norte a acabar con Mance Rayder, vamos y acabamos con Mance Rayder, pero en ningún momento pensando que pueda haber una amenaza más allá de Mance Rayder como rey después del muro. De hecho, si os fijáis, eso también ocurre cuando ella, cuando escucha las habladurías, ¿no?, de la loba guargo con el asta de venado, ¿no? Al final no deja de ser como un presagio, una creencia, llámale como quieras, y ella aún así está asustada. Por lo tanto, también en ese sentido, en este momento al menos, forma parte de su carácter esto de pues creer en este tipo de cosas que igual no son tangibles, pero que de alguna forma asustan. Exacto, yo creo que estas escenas sirven para definir a Kat como una persona supersticiosa, pero también observadora, y contraponerla un poquito a Ned, que se define un poquito más como una persona práctica, ¿no? También comentar la ironía que supone que Ned niegue la existencia de los otros, diciendo que nadie los ha visto jamás, cuando ha decapitado él a la última persona que los había visto, ¿no? Un poquito. En este capítulo se nos presenta a Caitlin Tully como personaje, pero también como punto de vista. Y a mucha gente se ha preguntado por qué convertirla a ella en punto de vista y no directamente a Robb, por ejemplo. Es sabido que Martin no hace a los reyes personajes con puntos de vista, pero es que además en una entrevista que le hicieron en 2012 se le preguntó directamente sobre Kat y él aclaraba los motivos por los que la convirtió en uno de los personajes principales. Él quería hacer un personaje femenino potente que no se adecuara al arquetipo de personaje femenino de la fantasía, una mujer que, aceptando las limitaciones de su sociedad, consiguiese alcanzar mucha influencia y poder y autoridad. Y sobre todo, siendo ella madre, generalmente en la fantasía se ignora el papel de las madres, pues o matándolas antes de la historia, incluso apartándolas de escena. Martin en esa entrevista hace una comparación interesante y cito: nadie quiere saber nada de la madre del rey Arturo, ni qué piensa ni qué está haciendo, así que se la aparta de la historia. Pero yo la quería allí y esa es Caitlyn. Es una muestra de cómo Martin construye a sus personajes femeninos sin dejarse llevar por los arquetipos de la fantasía de la época, a pesar de ser un escritor hombre. Lo que personalmente aplaudo y lo que creo hace también que esta saga tenga un público femenino tan extenso, ¿no? Él mismo apuntaba que sus lectoras son mayoritariamente mujeres. La verdad es que da gusto escucharte hablar cuando te pones así. Recuerdo a los oyentes del podcast, por si alguno... No, es verdad, es maravilloso, lo digo en serio, que a los oyentes del podcast, cuando ya hace tiempo, el 8 de marzo hicimos un especial en los 7 reinos con artículos de mujeres. Las dos chicas de este podcast colaboraron con 2 ensayos geniales. Y bueno, sobre lo que comentabas, que es que solo puedo firmar debajo, me parece genial. Yo lo único que quería aportar, que me parece interesante, ya lo has mencionado un poco antes, ¿no? Pero incido en que seguramente Caitlyn sea nuestro personaje femenino más arquetípico, más característico, ¿no? Sansa puede ser un poco parecido también, pero si vemos Arya, por supuesto, distinto. Brienne, por supuesto, distinta. Daenerys es una tía que tiene 3 dragones, es una persona tiene una magia que no tiene otra gente. Asa es una mujer guerrera que se monta en un barco y que juega con su hacha.
lo más parecido podría ser igual Cersei, pero Cersei tiene menos capítulos. Yo creo que Cersei es un punto de vista obligado de Martin, porque no tiene a quien poner en desembarco el rey en esa época, desde luego no era un punto de vista original de la saga, y además es una reina, entonces también es distinto. Pero que dirán que es un punto de vista desde el inicio, es un personaje al cual Martin dedica muchísimos capítulos, no somos conscientes, como que muere en el tercer libro, mucha gente se olvida de ella, y en la serie murió en la tercera temporada y hemos tenido 8 temporadas de serie, pero es un personaje absolutamente clave en la narrativa al principio. Es una persona que la política norteña gira bastante en torno a ellos, sobre todo desde el momento en que Ned Stark tiene que ir a ser mano del rey. Y hacer esto en una mujer que digo que no es una guerrera como Arya, que no es una guerrera como Brienne, que no es una guerrera como Asha, que no tiene 3 dragones como Daenerys, es para quitarse el sombrero por parte de George. Sí, además no podemos olvidar que esto, escuchando a Berta, pues he caído en eso, la verdad. Es el tema de que Catelyn es la primera mujer que aparece en la saga de Canción de Hielo y Fuego, no solo como punto de vista, sino en general. Si no, corregidme, diría que sí. Entonces, lo que le debemos a esa mujer, yo no soy especialmente fan de Catelyn, ya lo digo, pero reconozco que además es lo que decimos, aunque sea arquetípica, tiene matices muy interesantes, y sobre todo eso, es la primera que aparece en el libro y en la saga, y lo hace de una forma, jolín, muy potente. Y la verdad que yo no había caído, claro, cuando escuchaba a Berta he caído, y solo por eso, desde luego, hay que darle las gracias, porque además Martin lo hace muy bien, la construye muy bien, como siempre, en poco espacio habla mucho de ella, de su carácter, de su forma de ser. Por supuesto, la iremos descubriendo más adelante, pero sin duda que sea la primera tiene que significar algo. No pasa nada que no seas muy fan de Catelyn, porque yo soy extremadamente fan y lo compenso. Es que Bueno, mira qué bien. sí, un poquito más a nivel personaje, pues qué decir de Catelyn, aparte de que no ha hecho nada malo en su vida, ¿no? Bueno. Alguna cosilla por ahí tiene escondida, Pero eso no, lo dice verdad también, porque es un poco Sí. meme, además, sí, porque el podcast de Nota, eso no lo conozco. el podcast de Nota Podcast, que nos mandaron un saludo en la presentación y tal, que yo sé que Berta lo escucha como yo, tiene, sobre todo uno de los dos del podcast, tiene ese meme, ¿no? De que Catelyn did nothing wrong, ¿no? Nunca hizo nada Exacto. malo. Y luego dijo, bueno, algo igual Alguna cosita hay por ahí, ¿eh? Desde luego, sí, sí. Pero en general yo creo que, o sea, yo comparto no toda la totalidad, pero sí una parte... Sé de lo que estáis hablando, y cuando lleguemos allí lo hablaremos, lo debatiremos. Hombre, eso espero, lo debatiremos. Yo sí, espero sí, aquí desde que las luego. dos chicas cogéis cada una un cuchillo y os deis ahí en plan puñaladas. Bueno, pues en este capítulo también se nos introduce la relación tan dulce y de respeto mutuo que mantiene con Ned, ¿no? Un tipo de relación pues que será difícil volver a encontrar el resto de la saga. Ha sido criada para ser señora de una gran casa, ¿no? Y se toma muy en serio su rol como esposa y como madre, pero sin que eso implique perder pues su identidad como mujer, como individuo con ideas propias. Aquí volvemos un poco a lo que comentaba antes, de los personajes femeninos en la fantasía, pues que suelen caer en ser solo madres o solo esposas de los hombres, sin que se nos muestre pues su propio pensamiento, y que Catelyn rompe con todo esto. Sí, yo creo que también, sobre todo, pensar que, por lo menos a mi parecer, esto ya es un apunte totalmente personal, la relación que tienen Catelyn y Ned Stark es posiblemente la más bonita en cuanto a lo que sería el ideal de una pareja de personas que de verdad se quieren, sobre todo. O sea, a ellos dos se les nota que están ahí porque realmente se quieren, y sobre todo teniendo en cuenta que la primera opción de matrimonio de Catelyn no era precisamente Ned Stark, sino era su hermano Brandon. Entonces, ver que, sin embargo, y por encima de todo lo que ha pasado, al final, y con todo, y que tuvo que ir al norte, y que el norte es una zona difícil, y que se nota que ella no está acostumbrada a sus costumbres, que todavía no se acostumbra a que tengan una religión diferente a la suya, que se vea ese amor, que se vea ese apoyo, sobre todo, de que se nota que Catelyn está ahí para apoyar realmente a Ned, que en el momento en el cual le da malas noticias, se las da buscando tener el mayor tacto, el mayor... ser realmente su roca, y eso me parece que para lo que vamos a ver luego de relaciones interpersonales prácticamente que hay en el resto de la saga, pues me parece que es sobre todo la relación
más limpia, más bonita de ver. Sí, sin duda la relación entre Ned y Kat es muy bonita, es preciosa, suscribo lo que dices, Santi, porque es una relación además que se basa en el respeto mutuo y un poco en eso, ¿no? Yo creo que al final lo que demuestra es que en ese sentido las diferencias construyen. Son personas que vienen de mundos totalmente distintos, pero también han sabido adaptarse al otro, ya sea Catherine, pues evidentemente yéndose a vivir al norte, que supongo que para ella también sería bastante difícil al principio, y luego Ned, pues como se dice también en este capítulo, ¿no? Que le construye un pequeño septo en Invernalia, que quizás es algo que a lo mejor sus antepasados se hubieran puesto las manos en la cabeza, pero él lo hace básicamente por amor, por respeto a su mujer y sin duda es eso, ¿no? En este sentido yo creo que son dos personas muy diferentes, pero que construyen algo bonito juntos. Exacto, ella ama incondicionalmente a su marido y a sus hijos, pero hay que añadir que también se mantiene firme y no se deja someter en lo que no está de acuerdo. Un ejemplo de ello es su relación con Jon. Kat acepta que su marido tenga en Invernalia un hijo bastardo, pero no por ello se esfuerza a aceptarle. Y además se nos muestra más adelante pues lo que ella piensa y lo que le duele toda esta situación, ¿no? Normalmente nos tendemos a situarnos en este tema en la perspectiva de Jon, y yo creo que caemos un poco en olvidarnos cómo se debe sentir una mujer de esa sociedad ante lo que ella considera una falta de honor tan grave, ¿no? Quizás otro tipo de mujer como hubiese sido Cersei hubiese actuado de una forma drásticamente distinta y hay pruebas de ello, ¿no? Además, en este capítulo empezamos también a conocer el lado más analítico de Kat. Es una persona muy observadora y extremadamente inteligente. Yo diría que una de las más inteligentes de toda la saga. Aunque yo no soy muy objetiva, de verdad lo digo. Eso iba a decir. Tú eres Team Cat, Sí, pero forever, ya lo a veo. tope. Sí. Es que es así, yo creo que es de las más inteligentes y que esto se manifiesta sobre todo pues en su forma de analizar la política de Poniente de forma tan minuciosa, ¿no? Durante esta novela y la siguiente, Choque de Reyes, pues es gracias a ella que entendemos lo que está pasando durante la Guerra de los Cinco Reyes y además aportando una visión original, que no es la típica del héroe que va a la guerra, como pudo haber sido la historia si nos la contase Rob, por ejemplo, sino a través de la visión de una mujer pues que solo quiere que todo eso termine, volver a la paz y proteger a sus hijos, ¿no? Nos aporta esa visión femenina en un mundo masculinizado y belicista. Yo creo que es interesante lo que has mencionado de que es una persona consciente de su capacidad, pero también de sus limitaciones. Es decir, Catelyn va a estar aconsejando a Ned Stark en estos primeros capítulos, luego aconsejará a Robb Stark. Cuando ya no esté, cuando se separe de Robb, sobre todo en Choque de Reyes, pues va a aconsejar hasta a Renly, va a estar con Brienne, pero cuando ha estado con hombres, ella sabe que nunca tiene el poder directamente, que ella solo puede influir, que ella es la voz que susurra, el ángel bueno, la persona que da consejo, pero ella nunca va a poder tomar la decisión, ¿no? Incluso cuando la vemos en el Valle de Arryn, lo veremos cuando lleguemos a la novela, va a ser maravilloso contemplar las escenas del Valle de Arryn, punto de vista de Catelyn y punto de vista de Tyrion. Ella tampoco ahí tiene el poder. Incluso en un sitio en que la que manda es su hermana, que podríamos decir que hay un sitio como con gobierno femenino, la única vez que hay un sitio en el cual no hay un rey, no hay un lord poderoso, también manda otra persona en su lugar. Y a su vez logra ser influyente, logra tener una capacidad de cambiar las cosas o de que las cosas sucedan en cierto modo como ella quiere. Me parece muy, muy interesante por esto que has mencionado, ¿no? Como siendo mujer, sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y hará todo lo que pueda para emplear las capacidades que tiene para eso, conducir a su bando, por decirlo así, dentro de lo que ella puede al objetivo buscado. ¿Ves? Ahí sí que es cierto que Kat es diferente en el sentido de que probablemente, a pesar de que puede ejercer poder, como dice Javi, un poco pues aconsejando, acompañando a los hombres que van con ella, es distinta, por ejemplo, a Cersei, que ella ansía el poder para ella misma, y aunque intenta a su manera susurrar o aconsejar y no lo acaba de hacer demasiado bien, sí que es cierto que en ese sentido Kat lo hace muy bien, y yo creo que la diferencia reside en el hecho de que Kat
no en sí el poder para ella misma. Ella lo único que quiere, sabe, conoce, como hemos dicho al principio, es estratega, conoce cómo funciona el mundo, entiende que hay ciertas cosas que se pueden hacer para mejorar las cosas y simplemente aconseja para conseguirlo. No creo que en ningún momento haya ambición el poder, como podría ser, por ejemplo, el caso de Cersei, sino simplemente quiere llegar a una resolución, a ser posible lo más pacífica y mejor para todos, y por lo tanto, como ella conoce esas herramientas, intenta hacerlo desde, como dice Javi, su punto de vista sus herramientas como mujer dentro de Poniente. Entonces yo creo que ahí sí que hay que darle un mini punto a Kat, porque ahí sí que lo hace bien. Exacto, es la manera esa riqueza que tiene Martin de mostrar todas las facetas de las mujeres y no caer en ese arquetipo del que hablábamos antes, y mostrar que algunas pues ansían el poder, otras no, otras ansían romper moldes y otras se adecúan a ellos y hacen lo que pueden a partir de ahí. Y ahí reside pues la gracia, ¿no?, de todos estos personajes femeninos. Además, es gracias a Caitlyn, que está tan atenta a este aspecto político del mundo, que se nos comunica la muerte de Jon Arryn, explicándosenos pues todo el contexto de lo que esta muerte significa. La muerte de Jon Arryn es el inicio imparable de todos los eventos de Canción, pero Kat nos cuenta también los eventos pasados que influyen en toda esta trama. Jon Arryn no solo es la mano del rey, sino que es la figura paterna de Ned y Robert, la razón por la que ellos eran casi como hermanos, y el mentor de Ned, la persona de la que sacó este sentido de honor tan definitorio de su personaje. Y se nos presenta también el evento histórico quizá más relevante de la saga, que es la rebelión de Robert y el origen de todo ese conflicto. Y a este respecto quiero traer a este podcast el maravilloso ensayo de Stefan Sass sobre las aspiraciones sureñas de Rickard Stark, el cual recomiendo a todos nuestros oyentes si no lo han leído ya, y aprovecho para chivaros, ya que estamos, que lo tenéis traducido en Los Siete Reinos. En este ensayo, Stefan explicó en su momento que eran muy extraños ciertos compromisos, matrimonios que se dieron durante los años anteriores a la rebelión. Los señores de las casas Stark, Arryn, Tully, Lannister y Baratheon, que además habían sido compañeros de batalla en la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, pues dejaron la costumbre de casar a sus hijos con sus propios vasallos y los comprometieron entre ellos. Hoster Tully comprometió a Kat con Brandon, y se planeó el matrimonio de Lysa Arryn con Jaime Lannister, que menuda habría salido de ahí. Y Rickard Stark se comprometió a su hija pues con Robert Baratheon, por ejemplo. Además, Stefan Baratheon y Rickard Stark enviaron también a sus hijos pues como pupilos de Jon Arryn, lo que un poquito sospechoso, ¿no? Stefan pensó en su momento, y yo diría que prácticamente está confirmado al 100%, que todo esto respondía a la preparación de todas estas casas pues para orquestar una rebelión contra el reinado de Aerys, y quizás incluso para forzar su abdicación ante Rhaegar, ¿no? Lo que explicaría esta sospechosa planificación del torneo de Harrenhal que se nos habla en El Mundo de Hielo y Fuego, en la que se reunirían todos ellos. El ensayo nos relata cómo todos estos planes empezaron a irse al garete en el momento en el que Aerys asesinó a Rickard y a Brandon Stark y ordenó las cabezas de Robert y Ned, ¿no? Además, bueno, evidentemente por la fuga de Rhaegar y Lyanna. Bueno, si queréis saber todos los detalles os remito de nuevo al ensayo, porque es de verdad maravilloso, y paso a preguntaros a vosotros, compañeros, qué os parece este ensayo que yo diría casi confirmado, y si creéis que existía esta conspiración de grandes señores contra la corona. La verdad es que me alegra muchísimo que saques este ensayo. Yo que tengo la suerte que puedo llamar amigo a Stefan, que también además nos saludó también en el podcast de presentación, y como lo que has dicho tú, Berta, fue un ensayo publicado en su día en Tower of the Hand, que en base a todas las pistas que habíamos tenido en Canción de Hielo y Fuego, que ya vemos incluso pistas aquí en la primera novela en Juego de Tronos, llega al mundo de Hielo y Fuego y el tipo nos desarrolla y prácticamente nos confirma que efectivamente había unos movimientos políticos que antes incluso de la rebelión de Robert ya estaban buscando por parte de los Stark ganar influencia en el sur, y seguramente otros actores estaban ya incluso planteándose derrocar al régimen Targaryen del Rey Loco, ¿no? Que incluso ya el Mundo de Hielo y Fuego incluso nos menciona la figura de Rhaegar, ¿no? Como posible co-conspirador, ¿no?
fijaos que de no haber sido por el tema de Lyanna, quizás Robert Baratheon y Rhaegar Targaryen hubieran estado luchando en el mismo bando o conspirando juntos para acabar con el Rey Loco, ¿no? De hecho, hasta el torneo de Harrenhal, por decirlo así, estaban juntos. O tenían un objetivo que podría llegar a ser común, ¿no? Es muy interesante esto. El ensayo es maravilloso, como digo, está en los terrenos, en las redes del podcast lo vamos a compartir estos días porque es genial. Y yo solo quiero, vamos, lo has explicado todo perfecto. Solo quiero decir que es que hay que insistir mucho en el tema. Canción del y Fuego es un spin-off de la rebelión de Robert. Es decir, George Martin podría haber escrito una historia perfectamente 5 libros, 7 libros, 8 libros de la rebelión de Robert. Es una historia maravillosa, es una historia sensacional con muchísimos personajes políticos. Nos falta la magia de Canción del Fuego. Y es cierto que Martin quiere hacer una saga fantástica y yo creo que además la primera escena que se le ocurre es la de Bran. No la primera escena que se le ocurre es, yo qué sé, Robert Baratheon ganando una batalla o Lyanna Stark llorando cuando le cuenta la noticia de que ha muerto su amor. Yo qué sé. La primera escena que se le ocurre a Martin es esta, pero es una historia tan interesante, tan bien desarrollada y a mí me llama mucho la atención una cosa, que es que nosotros como que ya tenemos, yo al menos en mi cabeza tengo un plano mental más o menos de casi todo lo que pasa en la rebelión de Robert. Y Martin yo creo que es consciente de ello, aún así siempre dice, no quiero que hagan un spin-off de HBO de la rebelión de Robert, no voy a contar cosas de la rebelión de Robert en Fuego y Sangre, etcétera, o al menos primero saco la primera parte, porque hay cosas de la rebelión de Robert que todavía no sabéis. Entonces me llama mucho la atención y me parece muy interesante eso, que todavía, qué haces en la manga se puede quedar tener TV guardadas Martin sobre la rebelión de Robert y que quizás tenga que ver precisamente con las ambiciones unidas de los Stark. Sí, la verdad es que no sabía que él todavía mantenía este misterio sobre esto, porque sí que es verdad que al final nos acabamos haciendo un mapa de todo lo que ha pasado. Lo que sí quería que has comentado, que quizá hubieran Rhaegar y Robert luchado del mismo bando sin... ¿Tú crees que Robert y Ned sabían todos estos planes de sus padres? O que es que yo siempre he considerado que este plan que tenían sus padres nunca se lo trasladaron del todo a ellos, y en el momento en el que Aerys asesinó a Rickard y Brandon y Rhaegar secuestró a Lyanna, pues ellos como hijos jóvenes que no conocían todo este plan, pues simplemente liberaron esa rebelión como una respuesta furiosa, ¿no?, a lo que acababa de pasar, sin reflexionar lo que estaban planeando sus padres. No sé, me parecen como dos rebeliones muy distintas, ¿no? La primera era una conspiración más política para conseguir un cambio de reinado, y la segunda ya es una exterminación de toda la dinastía Targaryen por esa respuesta furiosa. No sé si ellos eran partícipes o no del plan anterior, pero sí que me parece como una respuesta muy distinta la que acabó siendo realmente la rebelión de Robert. No sé aquí Jon Arryn si tuvo que ver o no, o si simplemente fue incapaz de detener esa reacción de Robert de conquistar pues en la batalla de las campanas, o incluso también como respuesta a lo que había hecho Tywin Lannister, ¿no? Tywin Lannister, en el momento en el que Aerys coge a su heredero y luego se lo queda para él, yo creo que a partir de ahí ya no era tanto para Tywin un plan para derrocarla a él solo, sino a vengarse de los Targaryen, ¿no? Y no sé cómo veis vosotros este cambio de planes que hubo ahí y qué pudo haber pasado, ¿no? De no haber muerto Rickard y Brandon. Yo sobre todo, pues como lo veo, es de que posiblemente lo que te decías tú, Berta, o sea, que ha sido en un inicio el planteamiento de los señores mayores de cada casa y no se les haya dicho precisamente ni a Robert ni a Ned, por saber de que posiblemente, sobre todo que siempre lo cuentan, de que Robert en su juventud y tal era un tío súper vivaz y tal, pues precisamente eso, como tratar de no meter a una persona que fuera tan volátil dentro de toda la situación. Luego vemos lo que decías también de al final los Lannister cambian de bando dependiendo a lo que les va funcionando prácticamente, dependiendo de lo que ellos quieran, de lo que ellos necesiten en el momento.
Eso es algo que vemos que, por ejemplo, Jon Arryn nunca prácticamente le perdonó a Tywin. Pero de todas maneras, puede que sí, puede que en el momento en el cual él se haya visto ya arrinconado a el rey loco, me ha quitado a mi hijo primogénito que iba a ser el heredero de mi casa, lo ha nombrado caballero de su guardia real, pues ya no me es tan servible estar aquí sirviéndole de mano de rey, sino ya me empiezo yo a plantear que al primero que entre en juego contra él, hasta que vea que ya está ganado, me voy a meter para darle la decisión final, por así decirlo, a la batalla. Has mencionado cómo es como las dos conspiraciones o las dos tramas o las dos guerras, y es que para mí es que lo hace muy bien Martin. Martin, la diferencia entre una cosa y otra es que el segundo, para mí, la rebelión de Robert, he dicho antes, es que es política. Yo creo que la rebelión de Robert no puede suceder si no hay algo de magia. Porque creo que el comportamiento de Raegar no se puede explicar sin su obsesión con las profecías. Yo no creo que el enamoramiento de Raegar con Lyanna sea solamente un amor físico, un amor de esta chica es súper guapa y súper atractiva. De hecho, si a Lyanna la comparan con Arya nunca está escrita en las novelas como bella. Hay veces que tú ves en internet, buscas imágenes de Arya Stark y aparece una tía ahí súper guapa, protagonista de no sé qué, tal. Arya es una tía bastante normal. Arya es Arya cara de caballo, ¿no? No es una tía guapa y yo no creo que Lyanna fuera súper guapa. Creo que a Raegar le puede atraer su forma de ser, su atrevida que es, por supuesto, es una maniobra genial. Luego a Lyanna hay unas cuantas cosas, yo creo que más de lo que se dice, cosas cuestionables, pero el hecho de disfrazarse de escudero para vengarse a los que habían humillado al pobre Howland Reed y tal, bueno, está muy chulo. Pero yo creo que Raegar se obsesiona con Lyanna porque la Casa de los Eternos, el código fuente de la historia, él cree en las 3 cabezas de dragón. Y él cree que un descendiente de él es el príncipe que fue prometido, como antes creía que era el príncipe prometido. Entonces, eso ya es magia. El príncipe que fue prometido es una profecía, es el líder que salvará a la humanidad en una batalla futura contra un enemigo mágico, etc. Entonces, entra la magia. Entonces, Rickard, Brandon Stark tenían un plan, Jon Arryn tenía un plan, Hoster Tully tenía un plan, los señores de Poniente tenían un plan, incluso Tywin Lannister podía tener un plan, pero llega la magia, llega la profecía, llega Azor Ahai. Esto es Canción de Hielo y Fuego. Recordemos, la única vez que pronuncia Canción de Hielo y Fuego es en la Casa de los Eternos, Rhaegar Targaryen diciendo que es suya la Canción de Hielo y Fuego, y eso hace que nuestros planes y nuestras ambiciones sureñas y nuestras conspiraciones llega la magia y se va todo al carajo. Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo porque además, si es verdad que Rhaegar era parte de esta conspiración con los señores, tenía que haber un motivo muy grande para romper esa alianza que te iba a dar el trono de tu padre, y yo creo que eso no lo dejaría por mucho que se enamorase Lyanna, que yo creo que sí que se enamoraron pues por su forma de ser, por haber salvado al escudero o lo que fuese, sino por algo mayor, ¿no? Y yo creo que ese motivo mayor de romper con todo y me da igual toda la política de mi casa y del reino, es porque él creía que estaba actuando por un bien mayor y era la profecía, ¿no? Yo creo que él estaba obsesionado con ello porque él creía que era su responsabilidad solucionar toda esa situación que vendrá ahora en Vientos de Invierno. Y que por eso tenía tan fácil pues haber roto con todas sus responsabilidades finalmente. Y era un poquito lo que os comentaba. Yo creo que había como un plan inicial en el que todos estaban de acuerdo y luego se fue rompiendo pues cada uno por su lado, ¿no? En el momento en el que él se enamoró de Lyanna / se obsesionó con las profecías, dijo, esto importa más, me salgo de este plan. Por otro lado, en el momento de la muerte de Brandon y Rickard Stark, Jon Arryn no pudo contener ni a Ned ni a Robert, porque por otra parte tampoco los quería entregar. Entonces ese bando también inició como la guerra más bélica, ¿no? más furiosa por su parte. Luego Tywin Lannister por su parte vio que se había quedado sin heredero y dijo, a la mierda todo, voy a deshacerme de los Targaryen como sea.
Y Hoster Tully pues se quedó ahí un poquito en medio hasta que Jon Arryn pues lo convenció con esa renovación de matrimonios, ¿no? Y yo creo que ese plan inicial que salió todo mal, bueno, todo no, casi todo mal, fue porque al final cada uno tiró un poquito por su... Bueno, se adecuó a la situación que estaban viviendo. Que los planes saliesen tan mal y que aún así Jon Arryn fuese capaz de llevar las riendas de esta rebelión y además asentar el reinado de Robert una vez impuesto, habla muy bien a su favor. Pero hay mucho debate en torno a la idea de si era o no una buena mano del rey, sobre todo por la mala gestión económica de la corona, ¿no? Personalmente considero que Jon Arryn debió ser un hombre muy capaz, que hizo lo que pudo pues con la situación que le tocó y con el rey que le tocó sobre todo, ¿no? No sé qué opináis vosotros de la figura de Jon Arryn pues como mano del rey. A ver, yo creo que es una buena mano del... Juzgar a Jon Arryn como mano del rey es juzgar a Robert Baratheon como rey de Poniente, que es una cosa bastante divisiva. Y yo mismo recuerdo que he tenido opiniones bastante cambiantes a lo largo del tiempo. Yo a veces he pensado que Robert Baratheon fue un buen rey de Poniente, porque durante su reinado no hubo guerras más que la rebelión Greyjoy, que fue un disparate y fue sofocada rápidamente, porque Finn Balon podía tener algún tipo de... Podía creer que en su cabeza podía hacer un plan, que en su cabeza era espectacular, ¿no? Como el meme este, ¿no? Podía haber tenido algún sentido, pero no tenía ningún sentido siendo realista, la verdad, ¿no? Y el resto de su reino es bastante tranquilo y no hay grandes conflictos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que es un poco paz impostada, es un poco cuando en casa vas barriendo y en vez de tirar la basura la metes debajo de la alfombra, ¿no? Poniente se estaba generando un conflicto bélico y un clima guerra civilista. Esa es la palabra, guerra civilista en Poniente, y todo esto es bajo el reinado de Robert. Y repito, Robert no reinaba, Robert se dedicaba a comer, beber e irse de putas. Es la realidad descrita en los libros. Quien gobernaba Poniente era el Consejo Privado y especialmente la mano del rey Jon Arryn. Entonces, pues a Jon Arryn hay que responsabilizarle de lo bueno y de lo malo. Yo por eso, pues al final, pues hombre, supongo que la aprobaría con una nota razonable, porque eso no hubo conflictos. Yo creo que se hace de manera bastante razonablemente buena, por ejemplo, la paz con Dorne, que no era fácil. Los dornienses siguen teniendo afán de venganza, pero porque los Martell son muy suyos y tienen un carácter son muy sureños, les gusta mucho el salseo y les gusta mucho las traiciones y la comida picante, ¿no? Entonces, yo creo que Jon Arryn no hace un negocio de manera razonablemente bien con los dornienses. Por supuesto, el norte lo tiene muy bien trabajado con Ned Stark. El resto de Poniente, pues bueno, pues sigue haciendo su vida. Le da igual que haya un Targaryen con Baratheon en el trono, teniendo en cuenta que los Targaryen no tienen dragones. Yo creo que lo hace más o menos bien, la verdad. Jon Arryn, tampoco le doy una nota muy alta porque bajo su reinado, bajo su regencia, bajo su gobierno, ahí se están creando problemas internos y los Lannister ya están pensando en dar una especie de golpe de estado. Y el mismo Jon Arryn es incapaz de darse cuenta que su esposa le quiere matar, lo cual pues dice muchas cosas, su capacidad de observación, pero bueno, pero yo al menos creo que no es una mala mano del rey. No, yo creo que no, yo teniendo en cuenta lo que se encontró, y es eso, el rey con el que tuvo que bregar, sinceramente, o sea, evidentemente siempre se puede hacer mejor y como dice Javi, se estaba ahí cociendo todo a fuego lento, pero desde luego también hay que ver el momento en el que se encontró, en el que, bueno, de repente al final no deja de ser... pues eso, matan a un rey, meten a otro, matan al hijo, quiero decir, son muchas cosas y seguramente no tuvo que ser fácil en ese momento gestionar todo eso. Y yo creo que lo hizo lo mejor que pudo. Yo desde luego sí le doy el aprobado, ¿eh? O sea, quiero decir, evidentemente podría haberlo hecho mejor, sí, siempre se puede hacer mejor, pero hay que tener en cuenta las circunstancias que se encontró. Tanto lo que se encontró cuando empezó como mano del rey, como el rey que tuvo, que no debió ser nada fácil. Sí, exacto, yo también lo apruebo. Quizá un poquito con ese asterisco de lo que pudo haber sido su gestión, pero también teniendo en cuenta que quizá estaba influenciado por la situación y por los consejeros que tenía al lado, ¿no? Y además, ya en este capítulo, Kat nos presagia la enemistad de Ned con los Lannister y creo que tienes algo que decir al respecto, ¿verdad, Javi? Sí, bueno, yo la sección de presagios de este podcast que siempre tenemos, la verdad es que
es un capítulo que en sí, luego vamos a tener capítulo, no vemos aquí indicios de Catelyn como Lady Corazón de Piedra, no nos engañemos, irá a buscar 3 pies al gato, o de que como Ned Stark está con hielo es un presagio de que va a ser decapitado, porque ahora está limpiando la espada. No me parece que debamos tenernos a... Yo creo que este capítulo es muy claro en lo que nos presagia, que es una cosa tan evidente como es la historia de la novela Juego de Tronos. Nos presagia, en primer lugar, lo que va a hacer Catelyn en este libro, los personajes con los que se va a encontrar. La referencia a Lisa Rin es muy clara, porque más luego vamos a tener a Lisa Rin como actor fundamental que cambia la narrativa cuando le manda esa carta, veremos en siguientes capítulos, no dentro de demasiado, que a Catelyn, una carta que le da el Maester Luwin, creo que es el siguiente capítulo, de hecho es de Kate, el segundo suyo en Canción del Fuego, de la primera novela, esa carta en que Lisa dice que han sido los Lannister quienes han matado a Jon Arryn. Además, nosotros como los lectores nos lo creemos, porque con todo lo que te han pintado los Lannister de malos, con lo que has visto a Cersei, con lo que has visto a Jaime y lo poco que has podido ver a Tyrion, que ha tenido un capítulo desde ese punto de vista y ya, de hecho, si no me recuerdo mal, puede que hasta sea después de lo de la carta. Pues claro, te crees por supuesto que han sido los Lannister los malos que han matado a Jon Arryn, al esposo de la mujer de Catelyn, al mentor de Ned Stark. ¿Cómo no han sido estos malvados, horribles, que encima son guapísimos los asquerosos? Es que lo tienen todos los cabrones. ¿Qué tíos? O sea, son guapos, ricos, listos, están forrados y encima... O sea, es que, han nacido para que les odies, en plan, como estos en plan modelos de pasarela de, o sea, es que dices, luego la cosa es que luego realmente no son tan listos, salvo Tyrion, pero bueno, o sea, todo tiene, y luego se odian entre ellos y tal. Da pero mucho bueno, asco, da mucho asco. Cuidadas, pero bueno, el caso es que dos cuadra, claro, tú te lees eso y por supuesto que los Lannister han matado a Jon Arryn y por supuesto que vas a entender lo que está pasando. Y te creerías incluso que Tyrion Lannister es el responsable de matar a Joffrey si no fuera porque ves que tienes un punto de vista de Tyrion y está flipando con esa acusación. Y ya ahí nos hace un poco darnos cuenta de que, ojo, igual todo lo que dicen de los Lannister de malos, los Lannister que moralmente son muy condenables en esta historia, yo también esto, mi postura, yo he sido siempre, me gusta mucho la casa Lannister, es mi gran casa favorita, pero se portan muy mal, hacen cosas muy, muy malas, la verdad, ¿no? Son interesantes como villanos, pero son villanos, ¿no? Entonces ya digo, yo creo que para mí el gran presagio de este capítulo es lo que me ha un poco dado pie de Berta, ¿no? La rivalidad entre Stark y Lannister, que va a ser la mayor rivalidad del conflicto político en Poniente. Sabemos que Canción del Fuego, lo hemos mencionado en los podcasts anteriores, ¿no? Empieza teniendo mucha política y poco a poco la magia va a ir creciendo y al final asumimos que el momento final de la historia, que en la serie no fue así, pero bueno, esa serie que no queremos nombrar, será el batalla por el amanecer. Claro, el único que no va a tener amanecer, una batalla fantástica contra unos otros que ya hemos mencionado en estos podcasts, va a estar marcada por la política que ha sucedido previamente. Entonces, ya digo, yo me parece muy interesante cómo aquí ya nos pintan a Cersei como una tía muy mala, nos pintan a que encima vienen sus hermanos, no sé qué, hace una mención a cómo los Lannister pues llegaron tarde en la rebelión de Robert cuando ya estaba todo ganado. Entonces, bueno, yo creo que un poco me digáis vosotros qué os parece esta relación entre los Stark y los Lannister, que el mismo George Martin dice que son los buenos y los malos de su historia, y haciendo mi comentario friki de NFL, él compara a los Lannister con los Patriots, que es mi equipo por cierto, y a sus Stark con los humildes luchadores y tal de los Jets. Lo que pasa es que en su historia los Jets parece que al final van a ganar, y en el mundo real los Jets pues no ganan ni a las chapas. Empezando por el tema de Jon Arryn, de la muerte de Jon Arryn, ahora que comentabas esto, Javi, yo leo muchísimo, ¿vale? Y yo le llamo el efecto Agatha Christie, que es el efecto este de que yo me he leído muchísimos libros de Agatha Christie que me encantan, ¿vale? Y es el tema de quién es el asesino. Y da igual los libros de Agatha Christie que me lea, siempre caigo en la trampa, siempre caigo. Siempre creo que la persona que te están diciendo es que es mala, que lo están viendo, que no lo ves, y tú, claro, tiene que ser este. Y aunque el cerebro te diga, no puede ser tan evidente que sea este el malo, realmente te lo pintan tan bien todo que te lo acabas creyendo. Y evidentemente, con Canción de Hielo y Fuego me pasó lo mismo. Yo cuando dijeron, han sido los Lannister, y dijo, por supuesto, ¿quiénes van a ser?
quiénes van a ser si no son los Lannister. También es verdad que yo soy muy pro Stark, como ya empezaréis a notar. Entonces yo, por supuesto, siempre voy a estar del lado de los Stark, always, pase lo que pase. A nivel de la relación que tienen, bueno, yo no soy muy experta, pero creo que en su día sí que se dijo, creo que se dijo que estaba inspirada en la Guerra de las Dos Rosas, si no me equivoco. Entonces, evidentemente yo creo que son la contraposición, y como decía Javi, ¿no? Unos son los ricos, los guapos, los altos, los maravillosos, y los otros pues son, pues eso, los norteños, los rudos, ¿sabes? Que se les trata como que no son muy listos, que son gente como muy, pues eso, de dioses antiguos, que no están refinados, que, bueno. Entonces, yo creo que eso es un tema ya un poco de la posición de cada lector, ¿no? De lo que aprecie no solo del personaje en sí, porque como decimos, por ejemplo, los Lannister entre ellos son muy distintos, sino un poco de los valores que acompañan a cada casa. En ese sentido, yo creo que evidentemente si no hubiera sido por esta enemistad que, como decimos aquí, ya aparece en este capítulo, probablemente a nivel lector hubiera costado enganchar un poquito más. Yo creo que esa enemistad al final es lo que mueve la historia. Por supuesto, luego hay muchísimas cosas más, pero desde luego Martin desde un primer momento ya nos está dejando caer pues quiénes son para él los buenos y quiénes son para él los malos, también os lo digo. Es decir, el momento en el que desde el punto de vista de Catelyn, que es el primer punto de vista entre Lannister y Stark, no miento, está Bran, pero Bran es un niño, entonces no es lo mismo, pero ya se ve que no acaban de los Lannister caerle demasiado bien a su marido, pues claro, ya te posicionas, no lo puedes evitar. Evidentemente luego el libro continuará y habrá mucha gente que pensará que Tywin es la hostia. No entiendo a la gente que piensa eso, pero hay gente que lo piensa. Pero de momento, tal y como están las cosas, desde luego yo creo que es el motor para que la historia continúe, y más adelante lo veremos pues con todo lo que va a pasar, que va a pasar mucho. Hombre, frente a lo que dices, Bea, de que Tywin no es la hostia, yo creo que como agente del mal y como persona que puede usar todo el dinero que tiene a disposición para hacer lo que le dé la gana, me parece que es el mejor ejemplo de, mira, el mundo, por así decirlo, no es de los vivos, sino de los ricos en este caso. Y pues, hombre, a ver, yo creo que al final Martín nos describe a los Lannister, sobre todo, vamos a tener una cosa muy en cuenta. Él lo ha dicho en muchas entrevistas, Tyrion Lannister es su personaje favorito de la saga. Así que a partir de ahí tenemos que tener en cuenta de que nos los describa de tal manera que medianamente nos caigan bien si los vemos desde algún punto de vista, pero también tenemos que ver eso, de que la rivalidad va de mucho tiempo antes, que no se aguantan, sobre todo lo que es Ned no aguanta a los Lannister. Así que a partir de ahí vamos a encontrarnos con esa dicotomía que nos va a llevar por toda la serie a ver cómo evolucionan. Sobre todo ver que los personajes Lannister, posiblemente, y a mi punto de vista, son de los que más evolucionan, sobre todo lo que es Cersei y lo que viene a ser luego Tyrion. Y esperemos que Jaime evolucione y tenga algún tipo de arco, basándonos, eso sí, en lo que hemos visto audiovisualmente, pero espero yo poderlo leer a mano de Martin, que nos diga cómo va a ser ese arco de redención. Sí, exacto. Además, es muy interesante observar cómo esta enemistad ya viene de generaciones anteriores, lo que hablábamos antes, ¿no? De los padres y de los abuelos, porque además es que, claro, te vuela la cabeza cuando te enteras de que han sido Meñique y Lisa los que han matado a Jon Arryn. Mira, yo el momento en Tormenta de Espadas, en lo que se dice, yo dije, no puede ser porque algo he entendido yo mal porque han sido los Lannister, ¿no? Y nada, tuve que volver atrás y luego adelante, etcétera, como todos un poquito, supongo. Pero es que además es muy inteligente hacer eso para el propio Meñique, porque Meñique tenía que conocer ya esta especie de rivalidad. Meñique sabía que con un pequeñito empujón Ned ya creería absolutamente sobre la culpabilidad de los Lannister, ¿no? Y es porque Ned tenía los prejuicios contra esa familia, pues por todo lo que había pasado en la rebelión, ¿no? A Tywin por llegar tarde a su bando y por hacer lo que hizo en Desembarco del Rey en el saqueo, y a Jaime Lannister, como él mismo admitirá más adelante, porque nunca le ha perdonado el gesto de haberse subido al trono, ¿no? Ned
ya tenía esta manía casi absoluta a todo lo que hiciesen los Lannister y solo le faltaba que alguien, en este caso Meñique, que es más listo que los demás, pues que alguien viniese y le dijese, pues mira, sí, te voy a dar las pistas de que ellos han hecho cosas terribles y tú te las vas a creer porque ya estás dispuesto a creértelo, ¿no? Y ahí reside un poco el juego que nos hace Martin y que a mí personalmente pues me voló la cabeza la primera vez que leí en Tormenta de Espadas. Sí, porque además yo creo que está bien justificado. No es una cosa que, por ejemplo, luego lo debatiremos en podcast futuros cuando hablemos de quién intenta matar a Bran Stark, quién ordena su asesinato, que es una cosa que descubrió también Tormenta de Espadas. Y hay quien cree que Martin no lo justifica demasiado, o al menos que había otras respuestas correctas a esa pregunta. Cuando llegue lo hablaremos más, pero por ejemplo, Elio y Linda, cuenta Elio que él pensaba, claro, él iba leyendo los libros cuando salían en esa época, hablo del año 96, 98, 2000, él pensaba en su día que había sido Meñique quien ordenó matar a Joffrey, ¿no? Que a Bran Stark, cuando se queda convaleciente en la cama y manda a un asesino con la famosa daga, que sabemos que es Joffrey, pero bueno. Digo, en este caso yo creo que Martin sí que traza muy bien desde este primer capítulo ya la relación entre Lysa y Catelyn, ya la relación entre Lysa Arryn y Jon Arryn, que luego veremos mucho más adelante en los capítulos en el Nido de Águilas, pero ya digo que yo creo que en este caso está muy bien. Y eso era en cuanto a la sección de presagios. Mi teoría de esta semana, seguimos hablando del Valle de Arryn, seguimos tocando a Jon Arryn, y vuelvo a tocar a Meñique, que precisamente que no lo he sacado de manera casual, y yo aquí os voy a decir una teoría en la cual yo no tengo, o sea, creo que hay puntos a favor y en contra. Algunos, seguramente muchos de nuestros oyentes no lo hayan escuchado nunca. Me parece muy interesante y ya digo, yo no tengo opinión fijada. Y es que Robalito, que Robert Arryn, Robin Arryn en la serie, porque creían que los espectadores eran tontos y no iban a ser capaces de asumir que había dos personajes llamados Robert. Pero bueno, que Robalito es hijo no de Jon Arryn, sino de Meñique. ¿En qué nos basamos? Bueno, medios, motivos, oportunidad. La teoría sin más es lo que está claro, pues que Robalito es hijo de Lysa Arryn, no de Lysa Arryn con Meñique, no de Jon Arryn. ¿En qué nos basamos? Hay medios, motivos, oportunidad. Hay medios porque físicamente están juntos, Lysa Arryn con Meñique. Hay oportunidad porque están juntos en el mismo espacio y tiempo. Recordemos, Meñique está ejerciendo como consejero de la moneda en el consejo privado, traído además por Jon Arryn, aconsejado por Lysa Arryn, porque Lysa Arryn está enamoradita de Meñique desde jóvenes, de hecho es con quien pierde la virginidad, como ella misma cuenta en un episodio un poco extraño, pero bueno. Oportunidad temporal hay, espacio físico lo comparten, motivaciones, pues por supuesto que Lysa Arryn se quería zumbar a Meñique porque está enamorada de él. Yo creo que Meñique en ese momento igual quería ser más discreto, que desde luego no es nada discreto en cuanto se casan en Tormenta de Espadas y están compartiendo esas breves semanas, iba a decir casi días de placer, antes de que Meñique precisamente mate a Lysa. Y bueno, pues eso, la teoría es posible porque hay medios, motivos y oportunidad. Yo creo que incluso la propia Lysa Arryn puede incluso pensar a veces que Robalito es hijo de Meñique. De hecho, hay quien dice que es que Lysa Arryn está convencida de que, de que por comentarios que hace sobre Jon Arryn, que el hijo que ha tenido, porque además recordemos que Lysa ha tenido Robert Arryn, ninguno de sus otros anteriores hijos ha podido sobrevivir. Lysa Arryn se supone que tiene algún aborto previo. Desde luego ha tenido bastante mala suerte con el tema de los hijos Jon, y que bueno, que sería un poco hasta justicia poética. Yo no pienso eso, pero hay quien dice que hasta justicia poética que el único hijo de Jon Arryn ni siquiera fue el suyo, ¿no? Yo, como Jon Arryn no me cae mal, pues no comparto eso. Es o sea, os hago dos preguntas. La principal, si creéis que esto es cierto, porque para argumento en contra, lo que os presento es que en el famoso discurso final de Lysa Arryn, antes de que Meñique le mate, en Tormenta de Espadas, Lysa no menciona en ningún momento que Jon Arryn, es que Jon Arryn, ¿sabes que el hijo no? Imaginemos ese discurso último antes de morir, ¿no? Cuando está desahogándose, cuando revela que fue ella quien ordenó matar a Jon Arryn, en ese momento que se está sincerando, está desnudando su alma antes de que le mate Meñique. Claro, ya no sabe que Meñique le va a matar. A nuestros lectores nos viene muy bien. Es el último capítulo, además, de Tormenta de Espadas antes del epílogo. Un capítulo Sansa maravilloso. En ese momento, Lysa no menciona en ningún momento la posibilidad de que Robalito sea hijo suyo. Los defensores más acérrimos de la teoría dicen que, claro, que es que Lysa lo tiene tan asumido que no tiene ni que decirlo a Meñique que es hijo suyo. Yo creo que si Martin tuviera eso en mente, lo hubiera puesto en ese momento.
pero hay pistas evidentes de que podría haber sucedido. Así que os pregunto eso. Si creéis que Robalito es hijo de Meñique, y la segunda cosa, lo creáis o no, que si creéis que Lisa pensaba, en tal caso, lo mismo, que Lisa Arryn había tenido relaciones con Meñique, aunque Robalito no fuera hijo suyo, mientras está en Desembarco del Rey con Meñique, y si ella, aunque no lo fuera, pues podía creer y cría a Robalito, mientras ella está viva, pensando que es hija no de Jon Arryn, sino de Meñique. A ver, yo frente al hecho de que sea o no de Meñique, a ver, es muy complicado y hasta que prácticamente Martin en algún momento no nos diga, no nos lo confirme oficialmente o nos dé un guiño muy, muy, muy certero a ello, es complicado decir si sí o si no. ¿Qué pasa? Que, de hecho, pues cuando estaba leyendo para preparar el podcast y tal, muestran dentro de lo que es la infancia de Catelyn que cuando ellas estaban en Aguas Dulces con Meñique, pues que es eso, que todo el tiempo, desde muy temprana edad, intentaba, por así decirlo, aprovecharse, en plan de vamos a aprender a jugar a los besos. Y les intentaba pasar de la raya, Catelyn le decía basta. En cambio, mientras tanto, Lisa era muy, muy abierta a ello, en plan de mira, si me molas y vamos para adelante. Por lo tanto, hombre, no sería raro que fuera de esta manera. No sería raro que, como decías la segunda parte de la pregunta, que mientras estuviera en Desembarco del Rey y teniendo en cuenta que Meñique tenía acceso a mucha gente que pudiera distraer, por así decirlo, a Jon Arryn o sacar a Lisa escondidas y demás, hubieran habido en algún momento algún tipo de relación entre ellos mientras ella estaba en la corte. Que sea o no sea hijo, creo que eso ya va un poco más allá en ver que alguien no lo confirme. También hay que tener en cuenta que el niño es un niño enfermo, que es un niño con una infancia muy complicada y que Jon Arryn en principio lo describen como un hombre que aunque sea mayor, es una persona pues con vigor y tal en su época. Por lo tanto, también nos podría decir que eso, que no ha cogido, por así decirlo, los buenos genes de Jon Arryn en caso de que sean suyos. En cambio, sí que nos describen a Meñique como que en su infancia era un niño muy enclenque, muy pequeñito y tal. Por lo tanto, eso también podría ser como puntos a favor de que fuera de él. Sí, yo mientras hablabais he cambiado de opinión como 4 veces, ¿sabes? He dicho sí, ¿lo es? No, no lo es. Así que a la pregunta de si lo es o no, no lo tengo nada claro. Lo que sí creo que si de serlo, es lo que dices tú un poquito, ¿no, Javi? Habría habido un guiño mayor, sobre todo en estos momentos de enajenación de Lisa. En el momento justo antes de su muerte, cuando le recrimina todo lo que ha hecho por él, y yo creo que ahí era un momento idóneo para decir, pues he criado a nuestro hijo o algo así, ¿no? O quizá no tan explícito, pero sí tirar un guiñito a decir, pues es hijo tuyo. Pero también es verdad que ya ha pasado antes y eso tampoco lo menciona. El aborto que tuvo Lisa cuando era joven, forzada por su padre, y eso tampoco lo menciona, ¿no? Es como si se deja abierto, es que no hay ni pruebas para decir que sí ni que decir que no, porque podemos decir no, es que no lo menciona cuando está a punto de morir, pero tampoco menciona su primer, que yo sepa, o que ahora recuerde, no menciona el aborto. No lo menciona, lo menciona. Lo de las semillas fuertes, o sea, tenemos ahí la pista, pero no lo menciona en el disco. Exacto, es que no, en ese momento tampoco podemos descartar que no lo sea por el hecho de que no lo diga. Y es lo que os digo, he cambiado 4 veces de opinión. Lo que sí, supongo que de serlo Martin o nos hubiera hecho o nos puede hacer un guiño mayor para que se capte por lo menos de una segunda lectura, porque ya os lo digo, yo he releído varias veces la saga y nunca había pensado en esto. Lo que sí es verdad, y le doy ese voto de confianza a esta teoría, es que sí que encajaría muy bien con ese sentido de enredar las cosas que tiene Martin, de decir, Meñique, quizás sin saberlo incluso, está cuidando de su propio hijo y quizá incluso llegue a matarlo, ¿no? Sí que encajaría un poco en esa malicia que tiene Martin a veces en la forma de guiar a sus personajes.
Me ha pasado como a ti, Berta, con esto último que has dicho, dices, ostras, igual Martin tiene ahí guardado el as y no lo estamos viendo. Totalmente de acuerdo. Sinceramente, no sé si lo es o no. Yo personalmente, si tengo que pensar algo, pienso que no es hijo de Meñique. Pero así como tú decías que en el momento en el que Lisa se desahoga y bueno, suelta todo lo que tiene que soltar y no comenta este momento, sí que es cierto que nosotros ya tenemos conocimiento del aborto de Lisa desde antes. Cosa que, bueno, aunque ella no lo comente, como ya sabéis que yo siempre viene mucho por el lado del lector, ¿no? Pero como lector sabemos que eso ha ocurrido. Corregidme si me equivoco, pero diría que eso ya se sabe en el momento de que Lisa muere. Entonces, vale, entonces, en cambio... en este sentido, no se sabe nada de la paternidad de Meñique, no se dice nada, ni antes, y yo sí, después, pensándolo como lo dices tú, Berta, de que igual Martín tiene ahí unas en la manga y al final Meñique resulta que mata a su propio hijo, podría ser, pero yo no lo veo así, yo pienso sinceramente que bueno, pues que es hijo de John Arryn, porque al final era su marido y fin. Sí, yo digo por cerrar, ya digo, yo no soy capaz, lo he dicho al principio cuando estaba planteando la teoría, yo no tengo, o sea, no tengo nada claro. Creo que hay argumentos tanto a favor como en contra, lo habéis explicado también todos vosotros perfecto, y yo creo que eso. Creo que Martin, no tengo constancia de que le hayan preguntado de estas en charlas o preguntas en conferencias, porque además es la típica pregunta que podría responder que no, pero podría responder Juan de los Tronos en plan, bueno, lo descubriréis en futuros libros. Lo cual los fans de la teoría, ¡buah! Eso es que sí, y los fans de la teoría y los que no creen la teoría dirán, no, lo hacen en futuros libros, pero para rompernos el alma y decir lo contrario, ¿no? Entonces eso, yo creo que no tengo respuesta, no tengo ni idea. Si me decís mi opinión, pues tiraría una moneda y si sale cara digo que sí, y si sale cruz digo que no. Y si cae de canto, pues paso palabra. Sí, es que es eso, al final vas cambiando de idea cada vez que lo piensas y yo creo que eso pasa con muchas teorías y Martin juega un poco a eso muchas veces, ¿no? El dejar quizá un atisbo de pista de algo y que nunca lo va a resolver y que nos quedaremos con la duda pues para siempre, ¿no? Y eso también es lo bonito porque nosotros lo podremos debatir. Hay una última cosa, siempre se hablan de medios, motivos, oportunidad de las teorías, y hay una última cosa que vea que saben mucho más de narrativa que nosotros, es, bueno, ¿esto realmente le aportaría algo a la historia? Y esta teoría es posible, pero ¿le aportaría algo a la historia? ¿Cambiarían algo la historia? ¿Le daría un giro especial a la historia? La pregunta sería, aunque eso es un poco raro, ¿la historia es mejor si esto es así? Porque si la historia no es mejor, aunque esto pudiera pasar, pues igual sobra, es un elemento prescindible. La historia tampoco tiene que estar redecorada y estoy pensando ya en el neogótico, o sea, una cosa súper recargada, una cosa barroca de vamos a hacer que el último giro, la última teoría, el último sorpresa sea todo cierto, ¿no? Si una cosa realmente no aporta a la trama, ya digo, ve aquí sabe mucho más de narrativa que yo al menos, pues igual, si no es necesario, pues no, sencillamente no. Es una teoría que mola, es una teoría que es posible, pero si realmente no aporta nada a la trama, no cambia nada fundamental. Aunque no cambie fundamental, pero no nos da una dimensión más, no nos genera nuevos temas de debate. Igual, aunque pudiera ser, sencillamente no pasó. Ya digo que en este caso, pues hay quien puede pensar que sí le aporta, por ejemplo, lo que has dicho tú, Berta, que Meñique esté matando a su propio hijo y que él no sepa que es su hijo, pues tiene como la ironía de que Tyrion mate a su padre cuando igual ni siquiera es su padre, pero realmente es su padre porque es el más parecido a él. En fin, que sí que le puede dar unos temas y unas capas superiores de profundidad a la historia. Pero ya digo, yo repito, tiro la moneda y en función de lo que salga es mi respuesta. A estas alturas, ahora mismo, no. Yo creo que no aporta nada. A estas alturas, es eso. Dependerá mucho de lo que pase en el futuro con Petyr, con Robin, etcétera, etcétera. Ahora mismo, tal y como está el tema, yo creo que no aporta nada. Sinceramente. Ya lo veremos. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que me inclino más a pensar que no, pero quizá porque tampoco nunca me había parado a pensarlo. Pero todo se verá, ¿no? Al final será Martin el que o nos lo resuelva o nos lo deje en el aire. Y hasta aquí el análisis de este capítulo. Como siempre, podéis enviarnos ya las preguntas relacionadas con el capítulo de Daenerys que analizaremos la semana que viene. Y os recuerdo que podéis enviarnos vuestras preguntas, comentarios e ideas a través de nuestras redes sociales. La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces, recordad, el juego ha terminado,
pero la canción continúa. High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most.